sé que para muchas personas el todo esto todavía cuesta mucho, sin embargo forma parte de mi opción religiosa. Y por ahí debo empezar antes de leer la ponencia. No he preparado presentación porque creo que a veces las múltiples imágenes que tenemos frente nos distrae de lo que podemos estar escuchando y que realmente podría impactar y transformar nuestros pensamientos. La primera aclaración es que escribieron una excelente presentación de esta servidora suya y solo escuchándola me di cuenta de los múltiples lugares donde la vida y Dios vida nos ha puesto o me ha puesto. ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres hablar en primera persona? Yo, donde Dios me puso, donde la vida me puso. Soy religiosa, pertenezco a la Iglesia Antigua de las Américas, una iglesia que hace presencia en 14 países de América Latina, del Caribe y Estados Unidos. Y somos una iglesia sui generis, aun cuando no la única. Somos una iglesia radicalmente incluyente, lo que significa que muchos de nuestros ministros y ministras y ministres pertenecen a las diversidades sexogenéricas. Es fácil encontrar en nuestra iglesia obispas mujeres lesbianas, o ministros religiosos hombres gays, o reverendas mujeres trans. Y aquí valga la aclaración, las mujeres trans son mujeres, independientemente de lo que digan las TERS, el movimiento académico que está muy asustado y muy angustiado porque tal vez las mujeres cis dejaremos de existir. Pues la respuesta es no. En cambio sí, muchas mujeres trans y hombres trans han dejado de existir por el discurso de odio que normalmente tiene sus raíces en el mundo evangélico o en el mundo creyente de una fe. Lamentablemente. Es como ponerlo en otras palabras. A veces con nuestras expresiones de fe radicales, conservaduristas y excluyentes estamos condenando a las personas sexogenérico diversas a acciones de odio sobre ellas y sobre sus comunidades, incluso la muerte. Dicho eso y aclarado eso, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Quiero iniciar esta ponencia abordando 3 elementos fundamentales para comprender las razones por las cuales las mujeres deben ser parte activa y propositiva dentro de las negociaciones de los procesos de paz, tanto de las insurgencias como del Estado. Buena parte de la conceptualización mujer tiene sus raíces en el mundo judeocristiano, desde las cuales se ha modelado un estereotipo de persona sumisa y pasiva, dotada de una excesiva ternura y comprensión, y puesta en la sociedad como ayuda idónea, que tiene sentido de sí misma en tanto está en función de otro u otra, especialmente de los varones. Existen, sin embargo, otras mujeres que se ven a sí mismas como parte de un todo, dentro de la sociedad en la que se saben vitales para la transformación de sí mismas y de la sociedad, que asumen una espiritualidad permanente o una ética relacional, en contraposición a la religiosidad vertical y excluyente. Mujeres que entienden la espiritualidad como un proceso que contiene un componente político. Allí se anclan y desde allí se desarrollan sus acciones en defensa de la vida. Es decir, comprenden la espiritualidad como parte del accionar político para la construcción de una sociedad más plural, más incluyente, que concibe el relacionamiento con la otredad, distinta y diferente a ellas, como algo natural, permitiéndose soñar sueños colectivos y construyéndolos de esa manera. También es necesario traer a la conciencia lo enraizada que está en las sociedades latinoamericanas el componente religioso, y Colombia no es la excepción. Es decir, esas raíces judeocristianas se hacen presentes en múltiples formas en nuestras vidas. Desde el nacimiento existe una carga de componente religioso en las y los miembros de nuestros núcleos familiares, donde se hace patente la existencia de una niña, adolescente, mujer, joven, como ayuda, como asistencia a la madre en el cuidado de otros, nuevamente
siempre al cuidado de terceros, normalmente varones. Desde la niñez, pues, se desdibuja la capacidad de ser por el hecho de ser, por el hecho de ser en sí misma. Se restringe desde la primera infancia la capacidad de disentir, de reclamar, de reaccionar, de cuestionar y confrontar a las autoridades iniciales, a cualquier institución, lo que incluye la expresión religiosa, planteando que cualquier disconformidad es un atentado a la tradición familiar y a la religiosidad que se profesa. En el sistema educativo no es distinto. Son múltiples las expresiones sexistas de lo que se espera de las estudiantes mujeres: compostura, delicadeza, prudencia, gentileza, y aparecen allí los primeros atisbos de que las mujeres somos buenas para organizar. Y de los estudiantes varones, en plena libertad de movimiento, escogencia y definición de elementos que afectan al grupo en general, sin que esto reciba un solo cuestionamiento. Y las expresiones reactivas de los varones se asumen como parte de su naturaleza masculina. De nuevo, los conceptos adquiridos en la infancia y sobre los cuales somos formadas y formados se cuelan en el ejercicio pedagógico. Y la formación depende del género más que el del derecho a ser formada sin discriminación y sin distinción, y tarde o temprano esto termina siendo una misoginia solapada. Ante este panorama, en la arena política del asunto no es diferente. No podría serlo dada la lógica secuencial presentada en los párrafos anteriores. No es la mujer una sujeta en el ejercicio pleno de su autonomía, independencia y autodeterminación. En este ámbito hablamos del tutelaje, expresión del patriarcado en su máximo esplendor, que concibe a la mujer como incapaz de análisis y de toma de decisiones sin una guía masculina sabia y objetiva, de la acusación perpetua de la emocionalidad, argumentando que desde la afectividad se carece de la lógica y del sentido práctico para liderar acciones ante un contradictorio. La debilidad física, vista como la imposibilidad de experimentar largos periodos dentro de un proceso de resistencia, violencias todas, entre otras vividas por mujeres que ejercen cargos de toma de decisiones en la esfera política. Cuando hablamos de la pertinencia de la participación de las mujeres en los procesos de paz, es necesario no perder de vista que en ocasión del conflicto armado, las mujeres han sido tanto objeto de violencia como sujetas políticas de derechos. Es decir, no se puede dejar de lado la formación judeocristiana a la que hacíamos referencia inicialmente, y sin embargo las mujeres dentro de las insurgencias han desempeñado tareas que demandan de ellas una postura política ante las acciones que como grupo se le realizaron durante la guerra vivida en nuestro país por más de 6 décadas. No quiero que pasemos de este punto de manera ligera. En cambio, quiero hablarles de escenarios vividos por las mujeres, así, de manera amplia y general. Las mujeres que se vieron inmersas en la espiral de violencia dentro del conflicto armado y en los bordes u orillas contextuales. Aquí hago referencia a las mujeres que, sin ser parte de las insurgencias, se vieron afectadas por sus acciones desencadenadas durante el conflicto. Les propongo cerrar los ojos por un momento y escuchar algunas de las violencias vividas por ellas, tanto dentro de las filas de las insurgencias a las que pertenecían como resultante como resultantes de las luchas con otros grupos armados en los territorios habitados de manera común. Y yo les voy a pedir que literalmente cierren los ojos. No era una invitación retórica. He escogido de manera muy concreta los actos de violencia que voy a narrar de tal forma que no sean los brutales que conocemos por el amarillismo de los medios de comunicación. Relaciones de poder en términos de fuerza, dominación, sometimiento, represión, lucha y resistencia por razón de género, etnia y nivel educativo. Como esclavas sexuales sometidas a desnudez forzada.
violadas durante las incursiones o tomas armadas en presencia de sus hijos y parejas, violadas por más de un hombre sin importar su edad, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores, obligadas ante códigos de conducta y vestimenta, entregadas como premio a combatientes después de incursiones exitosas, marcación de sus cuerpos con navajas como símbolo de pertenencia, territorialidad o como venganza al ser compañera afectiva del enemigo, mutilaciones genitales, utilización en actividades de inteligencia, lo que incluía el enamoramiento del enemigo, convivencia forzada bajo amenazas, abortos forzados, manoseo del cuerpo en privado y en público, estigmatización sobre la mujer al ser escogida como pareja de un comandante o mando de un grupo armado, situación a la que se suma el rechazo de la gente de su comunidad. El miedo de ella a denunciar y la falta de pruebas son interpretadas por las comunidades como complacencia ante los victimarios. Se suma a esta forma de violencia que los jueces e investigadores enfocaban su mirada a hechos significativos del conflicto: las masacres, el desplazamiento de menores, las personas desaparecidas, las retenciones ilegales, las rutas de tráfico de estupefacientes y el lavado de activos, entre otros. Todos esos enfoques antes de las violencias de las mujeres. El ensañamiento con los cuerpos de las mujeres lideresas que trataban de evitar el reclutamiento forzado o de las defensoras de derechos humanos realizando trabajo en las comunidades. Asesinatos de esposos o compañeros de vida, hijos, padres, hermanos, y las situaciones de desplazamiento de las mujeres con hijos a puestas a ciudades que no conocían. Los paramilitares prohibían el uso del condón porque se consideraba que era necesario mejorar la raza y que muchos hijos de la semilla paramilitar fueran sembrados en las mujeres de las regiones, de tal forma que la semilla de la insurgencia fuera desapareciendo. Además de argumentar que el preservativo era para gente miedosa y cobarde. En algunas ocasiones se consideraba a las mujeres como las responsables de enfermedades de transmisión sexual, siendo por ello castigadas. Quienes tenían los ojos cerrados, los pueden abrir. Quiero contarles 3 experiencias. La primera, como religiosa. La primera fue una invitación de una gran mujer llamada Laura Weinstein, mujer trans judía, parte vital del movimiento que hoy conocemos como Movimiento Interreligioso por la Paz. Falleció hace ya 2 años. En alguna ocasión me dijo: es necesario que nos juntemos con un par de mujeres que conozco que porque quieren perdonarse. Entonces quiero que hagamos esta celebración, tú desde el mundo creyente cristiano y yo desde el judaísmo. Y dije, pues bueno, listo. Yo llegué, yo obviamente pensé que la cosa era muy privada. Cuando llegué había un escenario más o menos como este, con muchísimas personas. En el fondo del salón, un sofá y 2 chicas, 2 mujeres trans sentadas a cada orilla del sofá. Ella muy amablemente me dijo: siéntate en la mitad. Yo obedecí en las pocas ocasiones en que logro hacerlo. Y frente a eso, algo pasó, y es que ella me dijo: bueno, estas 2 mujeres van a relatar sus historias y luego vas a tener que hacer un ejercicio de perdón y reconciliación. Hasta ahí la cosa pintaba bien. Los seres humanos vivimos pensando en la comodidad de lo que significa lo que vivimos cada día, ¿no? Entre más cómodo y conocido para nosotras y nosotros, es mejor de manejar, o sabemos cómo reaccionar. Las 2 mujeres trans que yo tenía a mi lado, una de ellas, voy a omitir sus nombres, una de ellas había sido una persona trans desde la adolescencia, en un pueblo por allá, en el Caribe colombiano. La otra mujer había sido un hombre comandante paramilitar a cargo de la limpieza social de ese pueblo del Caribe. Persiguió a la mujer, a la primera mujer,
muchísimas veces. Su orden era asesinarla, por ser mujer trans, nada más. No significaba una amenaza militar ni una amenaza de ningún otro tipo. Había que hacer una limpieza social, porque detrás de todo esto que narramos hoy como parte del conflicto armado, existe también un componente moral. La moralidad que yo creo el otro debe vivir, sentir, pensar y actuar en concordancia. Es más, existe un texto bíblico que, para eso también confieso que yo no soy muy buena con el Primera de Pedro, no sé qué, no. Yo sé que está ahí, pero olvido fácilmente los textos. Ese texto de la Biblia dice: ¿por qué he de ser juzgada o juzgado por tu forma de pensar? Y ahí nos va a los cristianos un golpazo fuertísimo. Vivimos, y dentro del conflicto armado y desde el mundo de las insurgencias y del paramilitarismo básicamente, también a veces de nuestras fuerzas militares que deben vivir unos procesos de transformación para que su vida sea más digna como funcionarios y funcionarias públicas. Ese componente religioso nos pone constantemente a exigirle al otro ciertas conductas. Ay, no quería que la violaran, no debería vestirse así porque es que se viste de manera inmoral, que tenía una minifalda. Entonces, esas formas de pensar moralistas eran las que este señor paramilitar tenía en su cabeza cuando perseguía a la primera mujer. Después del pacto de Ralito del 23 de julio de 2001, decidió abandonar toda acción militar y se vino a radicar en la ciudad de Bogotá. Comprendió la lucha interna que tenía toda la vida este hombre paramilitar, logrando entender que buena parte del odio que sentía por la primera mujer es porque ella podía expresar libremente que era una mujer trans y él no. Hizo todos los procedimientos necesarios para su transformación. Entonces yo tenía a mi lado dos mujeres trans, una perseguida por la insurgencia y por los paramilitares, sacada de su pueblo por su abuela en una cantina de leche. En vez de echarle leche, le metieron a la muchachita en la cantina y la sacaron del pueblo. Y a esta mujer, hoy mujer trans, perseguidora y asesina de personas por su diversidad sexogenérica. Pues para mí fue un impacto gigantesco. Me hubieran dicho la cosa, yo creo que me hubiese preparado. Pero digamos que en el argot costeño, porque también suelo ser barranquillera de vez en cuando, dicen, así es más bacano. Así, en directo, cuando no tienes chance de responder mecánicamente, sino que tienes que comprender que la realidad es esa. Escuchando las dos historias, les pedí a cada una de ellas que se pusieran en lugares distintos del salón, contrapuestos, y que confesaran en voz alta todos los sentimientos, todos los pensamientos y todas las acciones que habían hecho una contra la otra, o que otros habían hecho sobre ellas y las habían dañado. En la medida en que fueron confesando, fueron caminando un paso a la vez hasta encontrarse en la mitad del salón, donde ya habíamos dibujado un círculo al que llegaron llorando, reconociendo cómo la sociedad hace de nosotras y de nosotros objetos más que sujetos y sujetas. ¿Hubo perdón? Sí. En el segundo momento, es cierto, fui secretaria ejecutiva de una plataforma que se llamó Clamor Social por la Paz, manejando los diálogos de sociedad civil con el ELN entre el 2012 y el 2016, en la cárcel Bellavista, con quienes hoy son gestores de paz, entre ellos el señor Juan Carlos Cuellar. ¿Qué sorprendió en ese momento? La capacidad que a veces tenemos los seres humanos para definir quién es la otra persona sin escucharla.
Recordemos que esa insurgencia tiene un componente religioso que es el camilismo, el padre Camilo Torres Restrepo. Y desde allí, la posibilidad de gestar diálogos, desde allí la posibilidad de que varias mujeres de esa insurgencia hoy formen parte de las mesas de negociación. El último tiene que ver con el tema de las FARC, esa otra experiencia donde las mujeres en Colombia nos negamos a la posibilidad de que en esos diálogos no existiera presencia de mujeres. El resultado, un acuerdo, el primer acuerdo en el mundo que tiene un componente de género al que también le estamos fallando en la implementación. Cuando hablo de la necesidad de que las mujeres formen parte de los procesos de paz, hablo de que ninguna de estas situaciones de violencia narradas, mientras ustedes tenían sus ojos cerrados, es ajena a la vivencia que cualquier mujer tiene en cualquier lugar de este país y de muchos países. Las violencias fueron concebidas para dominar y hemos estado dominadas históricamente, desde la perspectiva judeocristiana y desde la perspectiva social, política, económica. Y es hora de que las mujeres reclamemos para nosotras instancias como esas. ¿Quién es mejor para sentarnos en una mesa de diálogo que quienes hemos sufrido en nuestro propio cuerpo la violencia y el rigor de una sociedad que nos ve como inferiores y como necesarias para tutelar? Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable.